Bien, empezamos con la tercera conferencia de esta tarde, de esta brillante participación que hemos tenido hasta el momento y estamos seguros que la siguiente conferencia pues será de igual o de mayor magnitud. Ahora tenemos con nosotros la presencia de la doctora Marta Marcela Rodríguez Alanis. Ella está en representación del Instituto de Investigaciones de Bioética de Monterrey, Nueva León, México. Agradecemos su colaboración y su predisposición para compartir con nosotros en esta conferencia de bioética y sociedad. La temática que nos trae la doctora Rodríguez es consideraciones de la ética y bioética en la práctica asistencial. Tiene usted la palabra, doctora. Bienvenida. Bueno, el tema que voy a estar hablando ya lo comentó el doctor Roberto Zambrano, al cual le agradezco mucho la invitación para estar esta tarde con ustedes, hablando de las consideraciones de la ética y bioética para una práctica asistencial. Los puntos que vamos a estar tratando, primeramente, en forma breve, vamos a estar conceptualizando valor, principios éticos y bioéticos. Y posteriormente vamos a estar hablando de los nuevos desafíos que han influido en la transformación del marco de valores y de principios de la práctica asistencial de la salud, y lo que corresponde a bioética. Y en otro segmento vamos a hablar de la bioética y de la dimensión de la calidad en la práctica asistencial, y de sus conclusiones. Entonces, como primer punto, mencionamos que valor es una propiedad de todo lo que es valioso por sí mismo, de acuerdo con unos conceptos de algunos autores, mientras que otros lo definen como un valor intrínseco. Y también podemos encontrar nombrado como valor terminal, valor esencial o valor principal, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo uno también se menciona como un objeto que puede ser considerado como un fin, o en terminología kantiana, como un fin en sí mismo. Y los principios son los conjuntos de normas generales y universales con las que los seres humanos orientan las acciones y la conducta dentro de un marco ético, moral y cultural determinado. La Organización Mundial de la Salud menciona que la práctica asistencial es el conjunto de servicios y bienes que se ofrecen para promover la salud de las personas. O sea, una atención sanitaria de alta calidad es lo que va a identificar las necesidades de salud y cubriendo la parte educativa, preventiva, protectoras y de mantenimiento. Entonces, ante ese panorama, nosotros vemos que el sistema de salud, el cual va a estar, pertenece a las gobernanzas, se va a ver influido por los preceptos que existen. Por ejemplo, en México nosotros tenemos, desde el 2011 hubo una reforma a nuestra Constitución mexicana, en lo cual todos la práctica profesional y las acciones que nosotros generamos sobre la ciudadanía están dirigidas a través de los derechos humanos. Entonces, menciona el artículo 1 que fue reformado. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos y también todas las normas relativas al ejercicio se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Y también un punto que fue cambiado anteriormente en el artículo primero, hablaban de individuos y ahora hablan de personas, ¿sí? Entonces dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. Esto trajo como consecuencia que en nuestra Ley General de Salud se hicieran algunas adiciones a los artículos. Así vemos al artículo 41 bis, que se reformó el artículo también 98 y 316 de la Ley General de Salud, en donde aparece por primera vez las obligaciones de tener en los establecimientos de atención médica, tanto sector público, social o privado, del Sistema Nacional de Salud, deberán de contar con los comités hospitalarios de bioética, por los comités de ética en investigación y de los comités de bioseguridad. Entonces, a partir de esa fecha, nosotros tenemos el sistema de salud con implementación de los derechos humanos, así como en Ecuador
la reforma de la Constitución del 2008 reconoce la salud como un derecho y que garantiza el Estado. Y esta realización de este derecho se vincula al ejercicio de otros derechos, como es el agua, alimentación, nutrición, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir, ¿sí? Los nuevos desafíos que confrontamos en el ejercicio de la práctica asistencial radica en una situación que estamos viviendo, ¿sí? Dice los problemas y los dilemas que nos ocasionan por los sistemas de inteligencia artificial. Voy a mencionar este fragmento que me parece muy interesante, que aparece en el libro de Leon Olive, que se llama el libro El bien, el mal y la razón. En uno de sus fragmentos dice: parte del progreso en la ciencia consiste en que hemos aprendido mejor a aprender. Hoy sabemos más sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Podemos hacer mejores predicciones y manipulamos más fenómenos. También sabemos mejor cómo investigar. Debemos reconocer que también sabemos mejor cómo destruirnos y cómo destruir al mundo, ¿sí? Entonces, ante estos desafíos que nos implica la ciencia abierta, ¿sí? Nosotros vemos este ejemplo en donde las inteligencias artificiales dominan nuestro ecosistema cultural y académico. Entonces, vemos aquí unas fotografías en donde Mark Zuckerberg, que es uno de los dirigentes de una compañía muy grande de inteligencias artificiales, se disculpa ante las familias de niños que han sufrido daños por culpa de las redes sociales, ¿sí? Esto fue ante una solicitud del Senado de Estados Unidos en el 2024 que lo invitaron a que asistiera, ¿sí? Él, en su respuesta a todo lo que estaba viendo, porque en el Senado permitieron la entrada de la ciudadanía, se puso de pie, se volvió hacia el público y dijo: lamento todo lo que han pasado, es terrible. ¿Pero qué se ha hecho algo al respecto? Pues hasta ahorita seguimos igual. Entonces, ante esos hechos actuales, menciono también otros hechos históricos que han hecho el surgimiento de la bioética, ¿sí? Schwenningen afirmaba que en la atención con los pacientes deberíamos estar solos en la consulta, como en una isla desierta. Pero sin embargo, ¿qué tenemos en la actualidad? En la práctica médica, ¿sí?, intervienen muchos otros actores, ¿sí? El equipo de salud, los terceros pagadores, abogados, contadores, capturistas de información, por nombrar algunos, ¿sí? Entonces se generan los conflictos de intereses, ¿sí? Por esas confrontaciones médico-legales, por las dispraxis que empiezan a aparecer ante tantas tomas de decisiones, ¿sí? Otras de las raíces de la bioética, ¿sí?, tienen que ver con los principios éticos que no fueron respetados por los médicos nazis, cuando sacrificando gran número de vidas humanas, practicaron experimentos persiguiendo una mejora racial, ¿sí? Así como en investigación, tenemos el experimento no terapéutico en humanos más largo en la historia de la medicina. En él se reclutaban 399 varones negros sifilíticos y 201 sanos como control. Este estudio fue realizado en Estados Unidos por los servicios públicos en las fechas de 1932 a 1972 en Tuskegee, en el condado de Macon, Alabama. ¿Sí? Cuando nosotros conocimos toda la fisiopatología y descripción de la enfermedad llamada sífilis, nos sorprendíamos, ¿sí? Pero cuando vimos que fue a expensas de este experimento que se llevó a cabo de Tuskegee, todo ese conocimiento que se obtuvo de estas personas que no tuvieron acceso a los tratamientos oficiales y mucho menos a la penicilina, ¿sí? Entonces fueron en aras de favorecer a la ciencia, se continuó este estudio. Recordamos que en 1947, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, descubre Fleming la penicilina y se descubre también no solamente que mataba muchas bacterias y que impedía infecciones en los soldados, sino que la penicilina curaba la sífilis, ¿sí? Entonces, fue un momento en que estas personas pudieron obtener su curación y salvarse. Sin embargo, ellos perdieron la vida
porque no se les dio un medicamento que ya existía, ¿sí? Eso fue un escándalo que ocasionó uno de los pilares del surgimiento de la bioética. Vamos a ver cómo en 1927, en una revista alemana, ¿sí?, denominada Ciencias Naturales Cosmos, Fritz Hart menciona la palabra bioética, ¿sí? Él escribe un artículo que le llama Bioética, un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas, y se sustenta con un imperativo moral kantiano a todas las formas de vida, ¿sí? Donde dice, respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como a un igual, ¿sí? Este precepto kantiano nosotros lo referimos en lo que concierne a investigación. Fernando Lolas nos dice, es que las investigaciones, el objetivo de la investigación no es mala. Lo malo de las investigaciones es que es el modo de usar a los participantes del estudio como cosas. O sea, se pierde este imperativo en donde se dice que el ser humano debe ser tratado como un fin y nunca, ¿sí?, como una cosa o como un medio para obtener un fin, aunque sea beneficioso para la ciencia. En América, Van Rensselaer Potter, en la Universidad del Estado de Wisconsin, en Madison, él utilizó el término de bioética, ¿sí?, en una de sus conferencias, ¿sí?, pero porque él veía que había un avance tecnológico muy importante, pero sin embargo ponía en crisis los valores, ¿sí? Entonces, él mencionó que debería de existir una ciencia que se constituyera como un puente entre las ciencias experimentales y humanidades. Y de esta forma, Van Rensselaer Potter emite su libro que se llama Bioethics, Bridge to the Future, ¿sí? Y que a partir de entonces aquí en América se comentó. Hay un hecho muy interesante, ¿sí?, que Van Rensselaer Potter y Fritz Hart nunca se conocieron, vivieron en diferentes épocas y en diferentes países, obviamente. Entonces, vamos a ver cómo la ética, el rama de la filosofía, examina la conducta moral, o sea, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y hay un punto muy importante, la ética nos obliga, ¿sí? Nos manda a decir lo que debemos de hacer, ¿sí? Sin embargo, la bioética tiene otro contexto en el cual, si nosotros vemos como su definición como ética de la vida, por sus raíces griegas que dicen bios, vida, y etos, costumbre, ¿sí? Y aquí lo vemos plasmado en una definición que describió Reich en 1978 y que aparece en una enciclopedia británica. Él menciona, Reich dice que es un estudio sistemático de la conducta humana. Entonces, esto es un elemento muy importante que yo les menciono a mis estudiantes, que no perdamos de vista cuando hacemos la investigación en bioética o estamos viendo el dilema o el problema ético, que tenemos que partir que hay una conducta humana comprometida, ¿sí? Y luego dice aquí, en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Vamos a ver cómo la bioética, una de sus características es su multidisciplinariedad. O sea, ¿cuáles son las ciencias de la vida? Pues todo lo que tiene que ver con el ser humano, no nada más las del salud, ¿sí? Entonces, de aquí surge la multidisciplinariedad de esa conducta humana, a la luz de esa examinación de esa conducta humana, ¿sí? Y luego dice, en cuanto a que esta conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales. Entonces, tenemos tres elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Una conducta que la involucramos dentro de los enfoques de diferentes ciencias y que deben ser vistas a través de marcos filosóficos y de principios morales que han existido en nuestra historia. Desde Sócrates, en todos los códigos éticos han existido estas corrientes filosóficas que sustentan a la bioética. Sin embargo, sí, más adelante voy a mencionar algo más de lo que concierne a ese perfil de valores y principios en los que se sustenta la bioética. La Comisión Nacional de Bioética en México surge en 1992 y desde entonces nosotros tenemos un marco
una institución nacional, la cual está encargada de los comités hospitalarios de bioética y de ética de investigación y de bioseguridad de todo el país, pero también de todo lo que concierne a la parte de bioética en salud, ¿sí? Ellos escriben a la bioética como una rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos. Entonces, aquí vemos cómo en esta definición ellos involucran parte del método que utiliza la bioética para la identificación y la confrontación de los dilemas morales que observamos, ¿sí? Entonces, reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para resolver conflictos de la vida social. Y aquí dice especialmente en las ciencias de la vida, ¿sí? Recordamos que Comisión Nacional de Bioética está englobando la parte que corresponde a salud en nuestro país, ¿sí? Bueno, una declaración, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que la doctora Mabel Sánchez Rodríguez ya previamente habló sobre ella, ¿sí? Yo quiero mencionar algunos aspectos muy importantes y los invito a que la revisen, ¿sí? En el artículo 23 nos habla sobre la educación y la formación e información en materia de bioética. O sea, hay un marco de obligación para nosotros de que debemos conocer preceptos bioéticos para el ejercicio de nuestra profesión, o sea, no nada más en salud, para todas las profesiones. Así vemos también otro de los artículos, que es el 18, el que nos habla de promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia y la compartición del conocimiento, ¿sí? Esta misma Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en su artículo 14, y menciono este artículo 14 porque es un artículo latinoamericano, ¿sí? Las personas latinoamericanas que estuvieron presentes en el 2005, cuando esta declaración se formó, ¿sí? Y voy a mencionar al doctor Volney Garrafa de Brasil en especial. Ellos fueron los que solicitaron que se incluyera este artículo 14 que tiene que ver con responsabilidad social y salud, ¿sí? Y engloba, ¿sí? Todas las debilidades de nuestros países latinoamericanos, ¿sí? Y no solamente es esta responsabilidad sobre salud, sino también involucra, ¿sí? En el ejercicio de ese derecho de la salud, sino también que el acceso a una atención médica de calidad y de medicamentos, ¿sí? Especialmente con un enfoque dirigido a las personas más vulnerables, como mujeres y niños, donde la salud es esencial para la vida misma y que debe considerarse la salud como un bien social y humano. También nos habla este mismo artículo del acceso a una alimentación y un agua adecuadas, ¿sí? La mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente, la supresión de la marginación y exclusión de personas por cualquier motivo. O sea, recordamos que hay enfermedades, como ya lo vivimos durante la COVID, que muchas personas que tenían esta enfermedad, pues eran excluidas, ¿sí? O eran marginadas. Y durante esa época hubo otras enfermedades, como la tuberculosis, la SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras, la lepra, que fueron también excluidos estos personas por la emergencia de la COVID, ¿sí? Y otro elemento importante es la reducción de la pobreza y el analfabetismo. Entonces, tenemos este artículo 14 que es de origen latinoamericano, ¿sí? Estos artículos yo los estoy mencionando porque son los que más se vinculan con lo que es nuestra práctica asistencial, ¿sí? Vemos cómo hay una interconexión muy importante, ¿sí? De la salud con la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Entonces, la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida debe de existir. Así lo vemos nosotros en los determinantes sociales de salud o los determinantes ecológicos para la salud, ¿sí? Entonces, la protección de nuestro medio ambiente es otro de los aspectos que nosotros también involucramos cuando estudiamos la salud de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, vemos cómo el englobar todos estos elementos va a permitir
que nos dirijamos hacia la calidad en la práctica asistencial. La OMS define la calidad en salud como el garantizar que cada paciente reciba los servicios, diagnóstico y tratamientos más adecuados para optimizar la atención sanitaria, minimizar riesgos, maximizar la satisfacción del paciente, porque no nada más es lo que nosotros les queramos ofrecer, sino que ellos estén satisfechos con este tipo de tratamiento. Así vemos cómo esta dimensión de calidad debemos de tener servicios adecuados, ¿sí? Y que se obtengan de una atención óptima. Entonces, a través de un conjunto de características técnicas, científicas, materiales y humanas que deben tener la atención de salud. O sea, el conocimiento, la educación continua, ¿sí? Todos los que conformamos un sistema de salud debe de estar vigente, así como el modelo de asistencia, o sea, un modelo que tenga una cobertura adecuada para que la mayor población cumpla ese derecho a la salud, ¿sí? Y el grado en que los servicios de salud aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados. También nos dice que que debe ser eficaz, seguro, centrado en las personas, oportuno, equitativo, integrado, eficiente. O sea, son aspectos para llegar a la calidad de la práctica asistencial. Entonces, vamos a ver cómo la bioética permite, ¿sí? Llegar a una perspectiva holística, ¿sí? Que visualice a nuestros pacientes, ¿sí? Como seres con todos sus valores, ¿sí? Como seres humanos dentro de su vulnerabilidad, con sus aspectos socioemocionales, espirituales, no solamente la parte biológica. Entonces, vamos a ver que hay valores éticos que nosotros tenemos que realzar cuando hacemos esta práctica asistencial, ¿sí? Valores y principios bioéticos como el principio de dignidad, la vulnerabilidad, la justicia, responsabilidad, el cuidado, ¿sí? El principio preventivo y el principio precautorio, ¿sí? Y sobre todo el reforzamiento del marco axiológico de las éticas del cuidado, que eso lo tuvimos muy presente durante la época de la pandemia, ¿sí? Entonces, vemos que esta vinculación profesional en salud con nuestro paciente, con su familia y con todo lo que concierne a su entorno, ¿sí? La Comisión Nacional de Bioética en el 2021 emitió este decálogo de la bioética para la atención primaria en salud, el cual habla de valores y principios bioéticos, ¿sí? Esto pues aparece, como les dije, en el 2021 en la página de la Comisión Nacional de Bioética. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos, ¿sí? En comparativo con los valores y principios de que se realzan en cada uno de estos principios de este decálogo, ¿sí? Entonces, en el número 1 nos dice reconocer a cada persona, familia y comunidad como centro del proceso de atención. Y en el principio 2 dice respetar valores, creencias y la autonomía de la persona en la toma de decisiones en salud. Esto nos habla de lo que es la autonomía y lo que es la justicia, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer e interpretar el concepto de autonomía en cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, mencionamos que autonomía es la capacidad del ser humano para decidir por sí mismo todo lo relativo a la aceptación de su intervención o tratamiento o actitud ecológica. Y la justicia, que concierne a la igualdad esencial, pero no existencial, de todas las personas para recibir los beneficios de atención para la salud. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de lo que implica el consentimiento informado que apareció por primera vez en el informe de Belmont, ¿sí? En el cual ahí es donde la primera vez nos habla de los principios de justicia, autonomía, no maleficencia, ¿sí? Y beneficencia. Entonces, este consentimiento informado tiene que ver tanto en la parte clínica como en la parte de investigación, ¿sí? Y es un reflejo de la autonomía de las personas. Pero hay un aspecto muy importante que tiene que ver con esta autonomía, ¿sí?
porque en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en el artículo 5 y 6, nos habla de autonomía, pero el séptimo nos habla de las personas que no tienen capacidad de consentir, o sea, que no pueden ejercer un consentimiento informado. Entonces, cuando hablamos de autonomía, tenemos que tener muy claro, ¿sí? Si esta persona puede ejercer, o sea, tiene la voluntad para ejercer su autonomía. Y si no la tiene, si no tiene esa capacidad, como sucede con los niños o con personas que tengan, que estén en estado vegetativo o que tengan algún impedimento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que vigilar quién es la persona que va a tomar las decisiones, tanto en los procedimientos de medicamentos o procedimientos técnicos, ¿sí? Otro aspecto muy importante que tiene que ver con la autonomía es la confidencialidad. La confidencialidad, hay legislaciones que marcan, por ejemplo, en México tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares desde el 2010, ¿sí? Y nos habla, no solamente vamos a proteger todos esos datos que nosotros obtenemos en la historia clínica o que tenemos en nuestra institución resguardada, sino también en los materiales que pudieran ser obtenidos, ¿sí? De cualquier persona. Por ejemplo, los materiales genéticos, ¿sí? Que mantienen información. O sea, no podemos manipular porque bien tienen información importante que tiene que ser resguardada y protegida. Bueno, consiguiendo con este decálogo, ¿sí? Mencionamos que el artículo, en el apartado tercero, dice, el tercer principio es proteger la dignidad y seguridad de las personas, en particular de aquellas en situación de vulnerabilidad. Entonces, aquí para nosotros poder llevar a cabo esta protección de dignidad, recordamos lo que concierne a las virtudes, ¿sí? Que se basan principalmente en el valor moral de hacer el bien mediante la bondad, prodigiando siempre la atención con afecto y jamás hacer el daño, ¿sí? Entonces, ahí es en lo que concierne a desencadenar procesos no solo compasivos, sino también empáticos. La beneficencia radica fundamentalmente siempre en otorgar la atención para la salud, ¿sí? Provocando un bienestar y el bien relacionado con la persona humana. Y la no maleficencia, que es no dañar, y la dignidad, que corresponde al respeto por la vida y dignidad del hombre, y parte de los valores del hombre, respetando su conclusión con la muerte. Mencionamos que la dignidad humana emerge de la virtud, ¿sí? La dignidad es universalizable, indica el valor intrínseco y la responsabilidad moral. Y la dignidad de la persona como un fin no debe ser comercializada ni canjeada. La dignidad debe estar basada en la relación con otros y en lo que concierne a los actos de prudencia. También describe ciertos tabús y emociones que en ocasiones en las sociedades resultan injustas, ¿sí? Por diferentes tipos de actuaciones. Entonces, parte de la dignidad humana aparece en el artículo tercero de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, ¿sí? Y como les decía, estos artículos que aparecen en esta declaración son vinculantes, o sea, no quiere decir que el uno anule el dos o el tres, no, son vinculantes, se pueden vincular en nuestra atención, en nuestra práctica en salud. En el principio cuarto nos habla de promover el autocuidado de la salud en los individuos y la corresponsabilidad de la comunidad en un ambiente de solidaridad. Y el quinto es evitar la estigmatización y todas las formas de discriminación. Para nosotros poder cumplir estos preceptos que nos marca ese decálogo de la atención primaria, nosotros aludimos al principio de responsabilidad, que ya lo dijimos, que viene en el artículo 14 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, ¿sí? Y que comprende a la profesionalidad de cualquier disciplina ante la salud para poder ofrecer una atención de calidad. En el sexto punto nos dice propiciar la comunicación efectiva, que está basado en la confianza entre el paciente
la familia y el equipo de salud, ¿sí? En esta comunicación efectiva, ¿sí? Es un elemento muy importante que nosotros, por la premura en ocasiones de tener muchos pacientes que tenemos que cuidar, ¿sí? Nos olvidamos que esta comunicación permite la confianza entre la familia y evita los problemas de dispraxis entre la relación médico-paciente, ¿sí? Muchas veces una palabra mal dicha por uno de los del personal de salud puede ser causa de una demanda y afectar al personal en salud en muchos aspectos, no solamente por la restitución de daños que solicitan las personas, sino porque pueden perder su libertad. Bueno, también en lo que concierne a otro punto es garantizar la confidencialidad. Ya habíamos hablado y el trato adecuado de la información de las y los pacientes, ¿sí? Entonces, estos dos aspectos que mencionamos, estos dos principios, nos acerca a lo que es la confidencialidad, ¿sí? Que se relaciona con el secreto profesional. Debe tomarse en cuenta que una verdad difundida puede utilizarse mal entre personas moralmente malas o ignorantes. Y lo que hablábamos de la competencia, ¿sí? Para tener esa comunicación efectiva necesitamos que nuestro paciente tenga capacidad, ¿sí? De no solo de consentir, sino también de que su estado de conciencia le permita ejercer una voluntad, ¿sí? Una voluntad anticipada, una voluntad que en el interrogatorio ellos nos la externen y de esa forma nosotros podamos satisfacer lo que el paciente realmente quiere para el tratamiento de su enfermedad, ¿sí? En el principio 8 dice aplicar y actualizar los conocimientos. Es lo que concierne a educación. O sea, es un precepto que pues está vigente en todas las instituciones de salud y en todos los sistemas. Fomentar el uso racional de los recursos en salud. Sí, es un punto que nosotros se lo dedicábamos siempre a la parte administrativa, pero aún siendo nosotros parte de ese equipo de administración, que lo seamos o no lo seamos, tenemos que ser muy conscientes en el manejo de esos recursos en salud. Lo vimos durante la pandemia, de que la escasez de los recursos nos hizo a veces utilizar no utilizar lo que realmente nos marcaban los protocolos con el fin de dar una atención a los pacientes, ¿sí? Y en el último, en el 10º punto del decálogo dice ofrecer una atención equitativa al público usuario de los servicios de salud, ¿sí? Entonces, esto nos alude al un principio que es el de la individualidad. Dice, la persona es única e irrepetible, por tanto, merece un trato individual y una atención personal. Nunca se debe generalizar, masificar o tomarla como medio y no como fin en sí mismo, ¿sí? Entonces, vemos cómo el horizonte de la bioética nos lleva a esa ampliación del campo de estudio, que va más allá de lo biomédico, abarcando lo social y las tecnologías, ¿sí? Nos causan una comunicación cercana y rápida con fuerte impacto social. Entonces, esta evolución paralela de la ciencia y de la inteligencia humana y la artificial, pues está vigente, ¿sí? Los planes de la bioética hacia la globalización han sido de bienestar, justicia, solidaridad y desarrollo humano, ¿sí? Gestionando los hechos de los valores y principios para la supervivencia del ser humano en el ambiente y la calidad de vida para el futuro, ¿sí? Pero sin embargo, vamos a ver cómo estos avances tecnológicos enfocados con las inteligencias artificiales demandan reflexiones bioéticas por las tensiones que tenemos. Uno de ellos es el respeto a la dignidad en los entornos virtuales, ¿sí? Sabemos que la protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales esenciales a lo largo del ciclo de la vida de los sistemas de inteligencia artificial. O sea, nosotros los utilizamos en los ambientes de instituciones de salud. Las personas pueden interactuar y recibir su asistencia, por ejemplo, para el cuidado de las personas vulnerables o en situaciones de vulnerabilidad, incluidos entre otros los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad o los enfermos.
Entonces, esto nos provoca que un confrontamiento entre la vulnerabilidad social generalizada de una cultura dominante en donde estamos inmersos, que es la digital, ¿sí? En donde se ven conflictuados la privacidad, los datos personales, y no nada más los datos, sino también la propiedad de esos datos personales, ¿sí? La discriminación social, la autonomía en sus decisiones, la sustentabilidad ambiental y el uso excesivo de energía, ¿sí? Que provocan estas inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, vemos también que podemos hacer predicciones sobre ese avance tecnológico en función del tiempo, ¿sí? En las decisiones de vida o muerte, en los reemplazos a los seres humanos, ¿sí? En la participación ciudadana, decisiones democráticas y la muerte digital. Pero ¿cómo se debe de hacer ante la vulnerabilidad virtual? ¿Cómo interpretarla? ¿Es un riesgo o es una apertura al cambio? ¿Sí? Entonces, vamos a ver la vulnerabilidad social, o sea, ya la mencionamos, la vulnerabilidad digital. Dice, ¿qué entendemos como vulnerabilidad digital? ¿Sí? Son los puntos débiles que nos dejan, que dejamos nosotros mismos en los softwares o en el hardware con o sin intención de hacerlo, o sea, sin hacer mal uso, ¿sí? No es lo mismo que una amenaza digital que tiene su origen en un tercero, ¿sí? Entonces, las consecuencias morales que emanan del comportamiento de los sistemas creados por los seres humanos, ¿sí? Son sistemas basados en la inteligencia artificial, en forma de un robot físico o un bot en el ciberespacio que participan en la vida cotidiana de las personas y la cambian. Entonces, no perdamos de vista que la inteligencia artificial no son sujetos morales, y lo que estamos viviendo son las consecuencias, ¿sí? Y el control social es el que nos está ahorita favoreciendo, pero el manejo de todos esos volúmenes de datos, así como esas transformaciones del genoma de los seres humanos y la posible fusión con dispositivos cibernéticos en control, llevan a controles de poder y de comunicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo la bioética podemos visualizar lo que ya dijimos de la cultura digital y ese paralelismo evolutivo que continúa, ¿sí? La moderación dialógica entre el discurso bioético y las propuestas éticas en el empleo de los sistemas de inteligencia artificial y como parte muy importante el compromiso que tenemos con la comunidad, ¿sí? Entonces, los derechos humanos deben estar presentes en los ámbitos de creación de estas inteligencias, así como nuestra participación como profesionales de la salud y las consecuencias morales del comportamiento de los sistemas creados, reconociendo la responsabilidad de identificar el agente implicado para la restitución del daño. La transformación de la bioética, como ya dije, incluye también esta parte que concierne a el desarrollo tecnológico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver la práctica médica y el quehacer bioético en este siglo XXI? Pues en una aplicación segura y responsable de las tecnologías biomédica, empresarial, biojurídica y social. Necesitamos una responsabilidad ampliada para que el personal de salud e investigadores sean honestos y responsables, reconocimiento y la protección de los pacientes desde los derechos humanos, la identificación de los intereses. Dice, el mundo postmoderno nos preserva muchos desafíos, de los cuales usted nos ha mencionado algunos. La pregunta va, ¿cómo hacerle frente sin cambiar lo esencial del hombre? Ser social por excelencia, relacionarnos con los demás, reproducirnos, servir, tener aspiraciones positivas, cuidar la propia vida y la de los demás. Muy bien. Quiero hacer mención que para cubrir todos estos aspectos, ¿sí? Que de nosotros necesitamos conservar, aún que estemos inmersos en una sociedad con una cultura digital, ¿sí? Es necesario que nosotros recordemos el principio intergeneracional. Este principio intergeneracional viene marcado en el capítulo 16 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que tiene que ver con las generaciones, ¿sí? Entonces hay un principio intergeneracional que nos dice que nuestras acciones deben ser orientadas a mantener todos
todo lo que nosotros disfrutamos en este momento. Todo este sistema, este ecosistema, lo ecológico, lo ambiental, el agua potable, o sea, todos los recursos sociales que nosotros tenemos de conexión con un ser humano, con otro ser humano, debemos de hacer lo imposible para mantenerlos y en esa preservación y de sustentabilidad, sí, para que las siguientes generaciones puedan disfrutar también lo que nosotros estamos disfrutando. Nosotros estamos ahorita viviendo no solamente problemas sociales, sino también los problemas ambientales. Tenemos lo del cambio climático, ¿sí? Entonces, ahí el cambio climático, muchas personas pudieran decir, es que es algo que no puedo yo actuar, y no, el cambio climático es por conductas humanas. Nosotros los humanos estamos contaminando el mar, estamos contaminando el ambiente, el suelo, estamos destruyendo los campos, los bosques. Entonces, es por la acción humana por lo que se está viniendo este cambio climático, ¿sí? Entonces, nosotros mismos, por eso aludía yo al fragmento ese de Oliver, en donde dice que nosotros mismos creemos que sabemos demasiado, pero no solamente para avanzar la ciencia y ver más la sobrevivencia en el planeta, sino también para destruirnos nosotros mismos. Entonces, el generar la conciencia, no solamente para preservar lo que nosotros tenemos ahorita y que las siguientes generaciones, nuestros hijos, nietos puedan disfrutarlo, es también para que nosotros concienticemos en nuestras acciones en la vida diaria, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros es de mucha complacencia que usted haya participado de esta conferencia. De manera digital le haremos llegar nuestro reconocimiento y la certificación de su participación en esta conferencia. Fuerte abrazo y esperamos que los vínculos con el Instituto de Bioética pues permanezcan, no solamente porque nosotros cumplimos con los estudios que hicimos allí, sino también porque para nosotros es un referente y queremos que nos sigan apoyando en nuestra gestión en toda actividad bioética. Fuerte abrazo. Saludos. Bien. Vamos a dar paso, no sé si cortamos, ¿qué me dice la parte técnica? Si cortamos allí y empezamos, perfecto, cortamos y damos inicio ya ahora a la conferencia de la doctora Verónica.